Buenas noches con todos los alumnos. ¿Se me logra escuchar bien, por favor? Buenas noches, sí. Buenas noches, ¿cómo está, señorita? ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión, a la sesión número 6, sobre lo que es monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? No sé si alguno de ustedes está relacionado a lo que es este medio ambiente, sostenibilidad, lo que es un poco el tema de la transición energética que se está viendo ahorita en todo el mundo, cambio de la matriz energética, y de cómo ello va a afectar directamente a todos los temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? En muchos casos están pidiendo muchos profesionales en diversos rubros, ¿no? Que tengan estos temas de seguridad, salud del trabajo y lo que es medio ambiente. Entonces, el día de hoy vamos a ocuparnos de hacer lo que es un monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? Hay diversos equipos, ¿no? Está el monitoreo de lo que es de ruido, monitoreo de, por ejemplo, de vibraciones, monitoreo de luminiscencia, de lo que es por ejemplo, la luz que hay en el lugar de trabajo, la luz que hay en tu oficina, digamos, en muchos casos, así como también el monitoreo de agentes ocupacionales en diversos, digamos, rubros, ¿no? Por ejemplo, industrial, retail, en lo que es minería, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera eso va a influir dentro del tema de la normativa de la ley 29783, ¿no? Y su respectivo reglamento, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un momento, por favor. Ahora bien, tenemos la primera diapositiva. Vamos a ver este tema de que es netamente también medio ambiente, ¿no? Medio ambiente, porque hay monitoreos también ambientales, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la normativa en el tema de seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional, ¿no? El monitoreo ambiental, el monitoreo ocupacional, según la normativa de la ley 29783 y su respectivo reglamento, de acuerdo al artículo número 56 de la normativa 29783, las empresas dicen que deben de proteger a los colaboradores de las diversas exposiciones en agentes ocupacionales, ¿no? Deben también, de manera tal que no perjudiquen su salud e integridad, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, para hacer monitoreo ocupacionales, digamos, nosotros como empresa, hacemos, ¿no? Dice de paso también somos empresarios ya hace muchos años, y estamos en el rubro netamente de lo que es medio ambiente, ¿no? En hacer lo que es ISO 14001, 9001, 45001, eficiencia energética, 50001, huella de carbono, huella hídrica, y también lo que es monitoreos ocupacionales, ¿no? Liderazgo también. En el tema de monitoreos ocupacionales, nos llegan propuestas como cotizaciones, ¿no? Como vemos en la figura, ¿no? Hay diversos trabajadores que, digamos, que forman parte de la minería o de diversos rubros del sector, tienen un casco de seguridad, tienen respiradores, tienen chalecos, y digamos que están presentes linternas, dependiendo del medio donde se van a desenvolver. En este caso, vemos que es minería subterránea, ¿no? No sé si alguien trabaja en minería o ha tenido la oportunidad de ir a kilómetro abajo, ¿no? En las labores mineras netamente. Es así, ¿no? Funciona con respiradores porque hay poca cantidad de oxígeno, en cajos porque obviamente hay rocas que están sueltas, digamos, en las labores de mina. También hay pisos desniveles y respiradores. ¿Por qué? Porque tanto cuando comienzan a hacer con taladro, digamos, perforaciones con diamantina y todo lo demás, digamos que hay minerales sueltos, ¿ok? En el medio ambiente, y produce diversas enfermedades como la silicosis, ¿no? En el pulmón. Entonces, digamos, para ello existen lo que es monitoreos ocupacionales, ¿no? Hay dos clases, ¿no? Hay monitoreos ocupacionales netamente dentro del área de trabajo, y lo que son los monitoreos ambientales, que es cuando tienen ya repercusión con el medio ambiente, o sea, fuera de la labor netamente de taller o de una estructura o de una infraestructura donde tú estés ejerciendo tu labor, ¿no? Por ejemplo, monitoreo ambiental. Hacemos lo que es calidad de ruido, donde también hacemos calidad de ruido
pero ruido ocupacional, el otro es ruido ambiental, ¿no? El ruido ambiental lo hacemos por estaciones según una metodología. Hacemos protocolo, por ejemplo, cuando nos piden hacer un plan de muestreo, por ejemplo, para SG, Seguro Veritas, nosotros vamos a campo y establecemos una metodología, establecemos un plan de muestreo en minería o cementera, cualquier industria, y vamos con un equipo que se llama el sonómetro, ¿no? Si alguno lo sabe o alguno no lo sabe, el sonómetro te mide los decibeles, ¿no? De la calidad de ruido, ¿no? En ambientes obviamente abiertos, por ejemplo, para industrial, para el caso comercial y para el caso de residencial, ¿no? Que tienen ciertos límites, o el ECA, ¿no? Que le dicen, ¿no? ECA ruido, un límite, de acuerdo a que si pasa ese límite de ruido en decibeles, va a causar lo que es un problema de una enfermedad de lo que es al sistema auditivo, ¿no? Del ser humano, ¿no? Dependiendo también del grado de la variable tiempo y exposición respecto a ello, ¿no? Obviamente que más de 100 decibeles ya causa molestias. No sé si ustedes han visto en los paraderos, ¿no? En los paraderos de carros, en los ómnibus, en los metros, digamos, y todo ese sonido de bocinas acumulados dentro de un espacio que te estresa. Entonces, hay muchos estudios. Justo nosotros realizamos unos estudios en lo que es el metro de Lima, también en el tren, en el terminal, en Plaza Naranjal, creo que no me equivoco, Naranjal, hemos hecho estudios de investigación como parte del área de magíster también. Hicimos diversos grados en el Parque de Santa Anita y vimos que obviamente utilizando la metodología de un mapa de ruido, ¿no? Con los sonómetros, ¿no? Vimos que obviamente sobrepasan los 90 decibeles, 100 decibeles, y esas personas obviamente que tienen cierto grado de afección en lo que es el sistema de audición, ¿no? Así mismo hicimos encuestas y todo ello, ¿no? Pero ello es un ruido ambiental, ya que es un ruido donde colocas un equipo, un trípode y un sonómetro por espacio de 15 minutos reiteradas veces, hasta 3 en promedio, ¿no? Y te va a dar la data automática. ¿Cuántos decibeles? Ramiro Mendoza Ibarra, buenas noches, levantaste la mano. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Tenías tu mano levantada. Sí, ok. Entonces, digamos, hicimos un estudio, colocamos sonómetros en diversos puntos, obviamente diurno y nocturno, ¿no? Para poder hacer las mediciones de la calidad de ruido ambiental, ¿no? Ahora bien, el monitoreo de ruido ocupacional es totalmente diferente, ¿no? Ya no es un ruido, obviamente, en la calle, sino es dentro de las instalaciones donde tú estás ejecutando tu labor, tu trabajo. Entonces, es muy diferente, ¿no? Monitoreo ocupacional a monitoreo ambiental. Asimismo, lo que es calidad de aire ambiental a calidad de aire ocupacional, ¿no? En caso de calidad de aire ambiental se mide con lo que es Highball, que te mide material particulado de 2.5 micras, menores a 2.5 micras o menores a 10 micras, dependiendo del equipo que estés utilizando. En minería, por ejemplo, de 10 micras, lo más usual, se colocan diversas metodologías en diversos puntos, puede ser 10, 20, de acuerdo a la metodología del MINAM, en lo que respecta a hacer muestreo de calidad de aire, pero de la parte ambiental es netamente diferenciable a lo que es un monitoreo ocupacional, porque esta se establece en el campo, ¿no? En el campo donde, por ejemplo, pasa un camión a 2 kilómetros de lo que es una minería o de lo que es una empresa, por ejemplo, que causa mucho ruido, una cantera, por ejemplo, ¿no? Y se mide, digamos, en diversos puntos a la redonda, digamos, la calidad de ruido ambiental, ¿no? El impacto que causa una empresa dentro del medio ambiente que se está desarrollando, ¿no? El impacto, sea positivo o negativo. Entonces, en cambio, el monitoreo ocupacional es netamente cuando se da dentro de las infraestructuras donde yo estoy trabajando y me va a medir directamente mi riesgo asociado como persona, ¿no? No al ambiente, sino como persona, ¿ok? Riesgo, lo que es monitoreo ambiental, muy diferente a ocupacional. Ocupacional, que su mismo nombre dice, ocupación, oficio de propiamente el trabajador a lo que está expuesto, ¿no? De repente equipo de taladro directamente a tu oído, ¿no? Ocupacional, ¿no? Porque es tu oficio, ¿no? Taladrar algo. Ambiental no, porque el ruido ambiental, las interacciones van con varios, ¿no? Por ejemplo, pueden ser animales, pueden ser, por ejemplo, pobladores de una comunidad, pueden ser también a las aves migratorias, etcétera. Entonces, ahí va la diferencia, ¿no?
Monitoreo ocupacional netamente al oficio dentro de una infraestructura donde se está elaborando, ¿no? Como primera aproximación, que tú eres un supervisor SOMA, tiene que estar al tanto de ello, ¿no? Tener la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783 y su reglamento 005-2002 TR, registros obligatorios, la 005-2013 TR, y asimismo, saber, obviamente, metodologías de impacto ambiental, ¿no? En este caso, saber lo que son monitoreos ocupacionales y o monitoreos ambientales, ¿no? Para que tengan ustedes una cultura preventiva óptima y sepan, obviamente, leer hasta matrices ambientales dentro de toda la normativa de lo que es un SST, ¿no? O un SOMA, digamos, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y también que vamos a hablar hoy día de medio ambiente asociado a monitoreos ocupacionales también dentro de los diversos ítems, ¿no? Ahora bien, esto se encuentra dentro del artículo 56, ¿no? De la ley 29783, que me va a tipificar o delimitar todo lo relacionado al monitoreo ocupacional, ¿no? Es más, me va a delimitar todas las connotaciones, todos los límites, cuántos monitoreos ocupacionales obligatorios van a ser por año, por mes, qué tipo de industrias, qué tipo de estadísticas hay, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, tarea para la casa, artículo 56 del reglamento de la ley 29783, con referencia a lo que son monitoreos ocupacionales, ¿ok? A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Me está hablando de agentes ocupacionales, ¿no? ¿Alguien sabe de lo que son agentes ocupacionales? ¿Alguien ha trabajado con agentes ocupacionales? Son los diferentes agentes, obviamente, que pueden producir en los trabajadores enfermedades ocupacionales o perjuicios en la salud por exposición a los mismos. Ahora bien, ¿qué tipo de agentes ocupacionales hay? Principales consideraciones, ¿no? Tipo de agentes. Perdón. Tipo de agentes tenemos lo que son agentes físicos, agentes psicosociales, agentes químicos, agentes biológicos y agentes ergonómicos, ¿no? Son tipos de agentes ocupacionales. Dentro de los agentes físicos tenemos la temperatura, temperaturas extremas, por ejemplo, ¿no? Un agente físico, por ejemplo, trabajadores que están laborando en hornos o chimeneas de cemento, por ejemplo, ¿no? Donde tienen que hacer el calentamiento del clinker, etcétera, etcétera, están a temperaturas extremas, incluso más de 300 grados centígrados. Obviamente que hay una dispersión de calor, pero se llega a alto nivel de temperatura alta y extrema, ¿no? Si no tienen las medidas necesarias, ¿no? También tenemos lo que es radiación, muchos colaboradores sin usar bloqueador, protector solar, son también causadas por agentes físicos. Iluminación también, ¿no? La luz, ¿no? Vibraciones y lo que es también un ruido, ¿no? El ruido ocupacional. Son agentes físicos. Los agentes químicos son los gases, vapores, polvos, humos, nieblas, neblinas, entre otros. También tenemos, por ejemplo, agentes químicos, ¿no? Te vas al laboratorio, en el laboratorio hay colaboradores que están manejando lo que son insumos o preparados, o también mercurio, por ejemplo, para hacer labores netamente de laboratorio de minería, y están expuestos a agentes químicos. Tienen que usar su mascarilla, tienen que usar sus protectores faciales, sus lentes de seguridad, guantes, etc. Entonces, vemos que cada ocupación va a tener un agente químico de acuerdo al oficio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, para un trabajo de campo, de ingeniería civil, trabajar, por ejemplo, un laboratorista, ¿no? El laboratorista tiene ciertos agentes químicos y el ingeniero civil puede tener, por ejemplo, agentes físicos, ¿no? Alta temperatura, radiación, porque para en campo, iluminación, vibraciones y mucho ruido, porque es en campo. Entonces vemos que acá tenemos que diferenciar para nosotros saber sobre tipos de agentes ocupacionales en el medio que estamos desenvolviéndonos y propiamente nuestro oficio. ¿Okay? De acuerdo al oficio, vamos a interactuar con los respectivos agentes relacionados a ello. Agentes químicos, agentes físicos, luego sigue los agentes psicosociales, ¿no? El tema relacionado con la forma en que se diseña, organiza y gestiona el trabajo en el contexto económico y social. ¿Ok? Es un agente psicosocial. Por ejemplo, en muchos casos de fatiga laboral, ¿no? Que le dicen, ¿no? O estrés netamente,
y que en muchas empresas hay una identificación, hay especialistas que van a capacitar referente al agotamiento netamente profesional por las horas de trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos que son agentes psicosociales, ¿no? Un agente psicosocial es relacionado a cómo gestiono mi trabajo, ¿no? Si yo gestiono mi trabajo de una manera en que me quedo altas horas de la noche trabajando, son trabajos de mucho estrés, por ejemplo, operaciones, por ejemplo, en cirugía, de médicos, por ejemplo, que se quedan en madrugada haciendo guardia. Entonces, ¿qué están expuestos? Pueden estar expuestos a agentes químicos y también pueden estar expuestos a agentes psicosociales en lo que es materia de agentes ocupacionales. Ojo, ese es un tema muy importante, el saber los tipos de agentes y de qué medio está interactuando, ¿no? Por ejemplo, tú como tu oficio que tengan como tarea, ¿qué agentes ustedes ocupacionales están en íntima relación o interacción? También tenemos a los agentes biológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoos, entre otros, ¿no? En este caso, puede ser investigadores, puede ser personas que hacen lo que es saneamiento en el sistema de la red de alcantarillado de Lima. De repente, agentes biológicos están expuestos, o agentes ergonómicos, ahora de la ley del teletrabajo, la 31572, ¿no? Posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, que obviamente ya no estamos que nos ve un supervisor, sino lo hacemos directamente de nuestra casa. Inclusive hay muchos manuales de cómo usar una laptop, imagínense, de cómo mirar una pantalla, tener los protectores adecuados, hacer pausas activas de trabajo, etcétera. Entonces, nosotros lo que debemos, en primer lugar, entrar a analizar son el tipo de agente que está relacionado o que va a hacer de interacción con el oficio que estamos desarrollando dentro de una organización, ¿ok? Esos son los tipos de agentes ocupacionales de manera general y nuestra chamba es, obviamente, saber qué tipo de agentes, la clasificación de agentes ocupacionales que hay y relacionados con nuestro oficio, con nuestro trabajo, para ver de alguna forma si hacen o no monitoreos ocupacionales dentro de mi organización y a qué riesgos yo voy a estar expuesto, y si ustedes son SOMA, líderes, a qué riesgos van a estar expuestos mis trabajadores o mi equipo de trabajo, ¿no? Ese es el pilar fundamental para poder nosotros estar al alcance, tener obviamente el expertise profesional para comprometernos con el tema de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. No conocer qué es un agente ocupacional dentro de los monitoreos ocupacionales que yo, como supervisor o como gerente digamos, del medio ambiente de una empresa, yo puedo estar encargado responsable. Ahora también, hay muchos casos que empresas contratan terceras, ¿no? Por ejemplo, mi empresa puede ser por ejemplo, que puede ser una concesionaria de autos. De repente hay mucho ruido en el tema de lo que es afinamiento de motores, eso que le dicen, no sé muy bien, en el área mecánica, ¿no? O de repente empresas de metal mecánica, ¿no? Donde hay chancado, obviamente aleación, etcétera. Entonces, si bien nosotros partimos de contratar a alguien, una tercera, para que haga lo que es un monitoreo ocupacional, porque ustedes no lo van a poder hacer en su propia empresa. O sea, por normativa, no me dicen que la propia empresa lo haga, según el artículo 56 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, no me tipifica. Me tipifica que sea alguien objetivo, una tercera, una empresa que se dedique a hacer lo que es consultorías ambientales y lo que son ocupacionales, ¿no? Esa es nuestra chamba del día a día, ¿no? Entonces llevamos equipos, sonómetros, vibraciones, luminiscencia para ver calidad de agua, turbidez, análisis muestreo de efluentes, etcétera. Entonces nosotros vemos primero a qué tipo de agente ocupacional está expuesto el colaborador y le sacamos, digamos, ciertos parámetros que lo vamos a analizar con nuestros equipos de trabajo y le brindamos la cotización, ¿no? Digamos, te cuesta por agente ocupacional de monitoreo de ruido ocupacional para tu empresa, te cuesta tanto, vas a hacerlo, por ejemplo, en un día vas a hacer 5 puntos de muestreo según el alcance y tu objetivo de tu organización en materia de monitoreo ocupacional, ¿no? De repente vibraciones, hacemos un día, también 2 días, aire sí podemos hacerlo varios días si son en varias sedes, o de repente si es una minera y hay sedes, por ejemplo, para irte tú de un campamento a otro es
a campo traviesa, ¿no? En camioneta, donde te demoras un montón, y el equipo es aproximadamente, se coloca el monitoreo de aire ambiental, se coloca cada 24 horas, ¿no? El equipo se programa cada 24 horas, se coloca, obviamente, un filtro que te va a registrar toda lo que es la composición de material particulado, ¿no? Un filtro blanco se coloca en un equipo y 24 horas el equipo absorbe todo el aire del medio ambiente, ¿no? Y solamente filtra el material particulado menores a 10 micras, ¿no? Y eso sale como una hostia, un papel filtro blanco, donde lo pesan, ¿no? El peso, se hace una diferencia de peso entre peso del filtro limpio, blanco, en laboratorio, y el peso filtro ya llevado a campo, donde está sucio, ¿no? Donde está con material particulado. Se hace una diferencia de pesos y se saca la cantidad de material particulado que hay por 24 horas, ¿no? Es una metodología que lo hacen en laboratorio. También hacen la metodología con lo que son agentes ocupacionales con equipos, no netamente, pero de oficio ocupacional, no es oficio ambiental. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros vemos como editores, como ingenieros, digamos, agentes ocupacionales, también agentes ambientales. ¿Ok? Lo vemos de la mano y vemos que tenemos que diferenciar según el artículo 56 que nos dice la normativa. ¿Ok? ¿Bajo qué normativa? Artículo 56 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, la 29783, donde nosotros como ingenieros, como responsables de un equipo de trabajo, debemos, ¿por qué no?, saber de antemano qué son agentes ocupacionales y cuántos tipos de agentes ocupacionales va a estar interactuando mi gente, mi equipo de trabajo. Y yo como líder tengo que saber de antemano qué empresa voy a contratar, bajo qué normativa voy a seguir y de alguna forma qué agente ocupacional es el que está, digamos, minimizando mi cultura preventiva dentro de mi equipo de trabajo, ¿no? De repente hacemos inspecciones de trabajo, auditorías, donde nos damos cuenta que muchos trabajadores no utilizan, por ejemplo, lo que son taponeras de oídos, por ejemplo, ¿no? Lentes de seguridad, guantes, y vamos haciendo nosotros un listado de qué área y qué personas no están utilizando para que al hacer un monitoreo ocupacional, ¿no?, podemos brindarle información a qué niveles de contaminación estamos llegando ocupacional en ese momento, ¿no? A qué niveles altos fuera de la normativa el trabajador está expuesto y qué enfermedades ocupacionales puede tener, ¿no? De acá a un tiempo de exposición, ¿no? No sé si alguno también ha tenido problemas, obviamente trabaja, digamos, generalmente las personas que están en alto riesgo, por ejemplo, operarios de lo que es en pistas y veredas, están obviamente con lentes de seguridad, pero están expuestos a lo que es ese olor de la brea, están expuestos al medio ambiente, al sol. No sé si utilizan bloqueadores, sí o no. Aparte a ruido de vibraciones, o sea, de lo que hacen la perforadora de pista. Entonces vemos que están expuestos mucho tiempo a ello. Entonces, es ahí donde el SOMA o el PDR, que está encargado de obra, tiene que contratar a una consultora externa que haga el monitoreo ocupacional según la normativa y utilice una metodología. También tiene que saber leer los informes, los resultados y el informe de monitoreo ocupacional para hacerlos llegar ya como parte de reunión en un comité de seguridad y salud ocupacional y decir qué medidas yo voy a plantear de acuerdo al informe de monitoreo ocupacional que según la normativa me pide. Sunafil, por ejemplo, ¿qué puede hacer? A ver, Juanito trabajó 10 años en lo que es en una empresa de perforación y voladura, ¿no? Que obviamente voladura hacen en mina, ¿no? Dinamitan para poder extraer mineral, ¿no? Extracción. Ha trabajado 10 años, 15 años, se le hace un examen médico ocupacional de rutina o que ya renuncia a su trabajo y se le encuentra diversas enfermedades asociadas a ella, pérdida de la audición en cierto grado, análisis de sangre, alta concentración de plomo, etcétera. Vienen los resultados, viene el informe, se hace auditoría, se presentan los informes en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y se van a ver las correcciones, indemnizaciones, investigación de accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, se van a ver eso, es tan importante lo que es el monitoreo ocupacional y es en realidad lo que va a ir de la mano con la columna vertebral de un SST. ¿Saben cuál es la columna vertebral de un SST? El hiper-C. Si ustedes hacen correctamente un hiper-C,
la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, van a establecer correctamente un monitoreo ocupacional también, porque van a ver a qué riesgos va a estar expuesto en el oficio cada colaborador, ¿ok? Esa es netamente la parte de... Es muy unido netamente alumnos a lo que es medio ambiente, porque medio ambiente en realidad ahorita están pidiendo mucho lo que es supervisores SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente dentro de organizaciones. Y es más, tengo muchos colegas que ahorita están en el tema de sostenibilidad, ¿no? Que están haciendo un poco de SOMA, un poco de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, pero también metiéndose de lleno en temas sostenibles, en tema de huella de carbono, huella hídrica, no sé si alguien ha escuchado, ¿no? En lo que está viendo esto del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? ODS, en el marco al 2030, donde debemos disminuir en 1.5 grados centígrados el aumento de temperatura a nivel planetario, ¿no? Ya que al aumentar en 1 grado centígrado y es más, en 1.5 grados, se van a presentar diversos desórdenes en el clima y también el aceleramiento de enfermedades como pandemias, ¿no? Se desarrollan, obviamente, si bien las pandemias ocurrían cada cierto tiempo, con el aumento de temperatura es un caldo de cultivo para que las pandemias, si antes oscilaban entre 50 años, 40 años, se den incluso en la mitad de tiempo, ¿no? O en menos, quizás, ¿no? Así también en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Se pierde lo que es biodiversidad, tener un aumento de temperatura, ya que todas las empresas ahorita se están convirtiendo en lo que es sostenibles y piden más de desarrolladores de SOMA, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que tengan conocimientos sostenibles y de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los cosméticos? Que las chicas lo consumen para irse a fiestas, para tener una reunión, una presentación, por ejemplo, ¿no? Natura Cosmetics, por ejemplo, diversas industrias, ¿qué es lo que hacen? ¿De dónde sacan la materia prima? De árboles, plantas naturales, ¿no? Obviamente de la selva peruana, de selva obviamente virgen, de Brasil, etcétera. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Hay incendios forestales, aves migratorias no llegan al lugar, anidan en otro lugar. Hay pérdida de insectos, variedades de insectos, de repente los insectos no se desarrollan a esa temperatura. ¿Y qué es lo que hace al final? Que la empresa no tenga materias primas, no tenga, por ejemplo, para que hagan aceite de coco, no tienen una buena materia prima, etcétera, etcétera. Eso repercute ¿en qué? En la rentabilidad de la empresa. La empresa se viene abajo, menos producción, sube el incremento de precios al haber menos posibilidades de mercado, suben los precios, la gente no compra, algunos sí comprarán, etcétera. Entonces, de alguna manera repercute todo en el marco de medio ambiente, ¿ok? De acá estamos ya, de acá hasta donde lleguemos, ustedes van a verlo con sus propios ojos cómo la matriz energética está cambiando, ¿no? Esta va a ser la descarbonización del planeta Tierra, ¿no? Estamos en el marco de la ODS, cambiando combustibles fósiles también, por lo que es coches eléctricos, el hidrógeno, lo que es paneles solares, un cambio totalmente después de todo lo que pasó, ¿no? De todo lo que, los efectos de la contaminación y lo que ha traído, ¿no? Entonces, en el marco de ello, un agente ambiental o agentes ocupacionales va a cumplir un rol fundamental tanto en reconocer agentes biológicos, en reconocer los agentes químicos y agentes físicos, porque ya todo ha cambiado, ¿no? Se van a establecer más protocolos, incluso de monitoreos ocupacionales y ambientales que van de la mano, y un supervisor tiene que estar al tanto de la normativa, y quizás la normativa va a variar un poco más. Se van a volver más exquisitos quizás más adelante, porque se están implementando también con huella hídrica, huella de carbono, y que el supervisor también tiene que saber. ¿Ok? Como un avance dentro de la chamba del día a día que tenemos y que realmente vemos a diferentes profesionales en esta lead, ¿no? En lead de estudiar nuevos temas. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, ¿no? La tecnología es disruptiva y está dando con fuerza todo el papel de medio ambiente, ¿ok? Ahora bien, ya que ustedes les he dejado como chamba que vean ese artículo 56 de la normativa y vean toda la normativa relacionada al monitoreo ocupacional, vamos a ver, digamos, conforme a lo que es, a lo indicado en la legislación peruana, ¿no? Y vemos acá los montos que van a estar referidos a lo que respecta SUNAFIL, ¿no? Que como sabemos es el que fiscaliza netamente a todas las empresas, ¿no? A nivel de lo que es de Perú, a nivel de fiscalización en diversos rubros, ¿no? Ahora bien, ¿qué te dice SUNAFIL?
Sunefite dice que conforme a lo indicado, en nuestra legislación, los monitoreos de agentes ocupacionales se deben realizar según lo establecido en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el cual hace mención a que la revisión del sistema de gestión de seguridad se realiza una vez al año, ojo, una vez al año en monitoreos de agentes ocupacionales. Ahora bien, si el empleador no lleva a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de la condición de trabajo o incumple la realización, se hace acreedor inmerecido netamente. ¿Por qué? Porque por no velar una cultura preventiva y el cuidado de sus colaboradores, entre una multa de 6.908 soles hasta la multa de 114.928 nuevos soles, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores afectados incluso, ¿no? Entonces acá pierden más las empresas que tienen más trabajadores y que se hayan visto afectados porque no haya un monitoreo ocupacional adecuado o no estén dentro del cronograma de trabajo o que, digamos, una empresa grande se haya olvidado o de repente no tenga programado un monitoreo ocupacional, ¿no? Netamente la multa es clara ahí dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora bien, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa antes referida, realizar monitoreos de agentes ocupacionales permite a que, ojo, a las compañías que prevenir enfermedades ocupacionales, como le dije anteriormente, ¿no? Si el supervisor, el líder dentro del campo no sabe cuidar a su equipo de lo que es utilizando o contratando monitoristas ocupacionales, ¿no? Netamente listas, obviamente no se va a preocupar por las enfermedades ocupacionales que van a ver en sus colaboradores. Y es un tema prioritario e importante, ¿no? ¿Por qué? Porque son más que todo las enfermedades ocupacionales donde la gente se queda desamparada, ¿no? Incluso sin indemnización. Así también como los posibles riesgos laborales derivados de agentes ocupacionales, ¿no? En caso de resultado del monitoreo ocupacional detecte la existencia de algún tipo de riesgo, la compañía deberá implementar acciones correctivas por cada tipo de agente ocupacional. Agente ocupacional físico-químico, acción correctiva. ¿Sabes qué? Estás expuesto mucho a la radiación solar porque te hemos enviado a la selva a hacer ciertas mediciones en campo. No tienes bloqueador, vas a utilizar aparte tu mascarilla y otras cosas más relacionadas a lo que es el cuidarte la piel, por ejemplo, ¿no? Se hacen lo que es correcciones debido a desviaciones, ¿no? Y a efectos de eliminar o reducir el nivel de riesgo en los colaboradores. En este contexto, el monitoreo va a permitir seleccionar los equipos de protección personal adecuados para cada trabajador, EPPs adecuados, y verificar la eficacia de las acciones implementadas a efectos de reducir los niveles de riesgo, ¿no? Van a ser acciones correctivas, ¿no? Acciones implementadas para encaminar, obviamente, la reducción de los niveles de riesgo que están expuestos mis colaboradores en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la normativa de la ISO 45001 lo denota claramente, ¿no? Y como vemos, la principal normativa asociada a ello viene, por ejemplo, por el lado de la normativa ISO, ¿no? La ISO o la norma AENOR, incluso, ¿no? Que es, obviamente, netamente de la Unión Europea, donde se realizan mucho lo que es certificaciones en lo que es monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? Y monitoreos de lo que es monitoreos ambientales, ¿no? Hacen muchas certificaciones ISO 14001, ISO 45001, ¿no? Y todo lo relacionado a ello, ¿no? Eso viene ya de afuera, ¿no? Internacionalmente es una normativa voluntaria, no necesariamente obligatoria, pero que esas normas ISO también tienen un basamento y la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo también es transversal, ¿no? Es transversal a ello y la normativa lo señala claramente, ¿no? Que es la cultura preventiva. Si bien la ISO 45001 en materia de cultura preventiva, lo que va a hacer es crear un círculo virtuoso en cuanto a implementar, hacer, verificar y corregir, ¿no? El círculo de Deming, como le digo, todas las normas ISO están asociadas a la mejora continua, círculo de Deming, ¿no? O PHBA, ¿no? Círculo de Deming, mejora continua, y esa metodología es la que van a llevar a cabo para mejorar, obviamente, cada proceso relacionado con el cuidado del medio ambiente y al trabajador. ¿Ok? Asimismo, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29783, y su reglamento van a proteger también ello.
Ahora bien, si tu empresa, por ejemplo, quiere implementar lo que es la ISO 45001, ¿no? Puede hacerlo correctamente si ya tienen la ley de seguridad y salud en el trabajo. Sería solamente ver qué es lo que le falta para llegar a la ISO 45001 y pedir una certificación, ¿no? Una certificación, un ente como SGS o lo que es Buró Veritas que te pueden certificar y poner tu sello, ¿no? Empresa con sello ISO, ¿en qué? Certificada en la normativa ISO 14001 de medio ambiente, ¿no? Ese certificado es voluntario y todas las empresas alrededor del mundo la conocen y también logras, obviamente, en empresas estadounidenses o en diversas empresas, poder hacer lo que es un mercado de bonos de carbono, por ejemplo, si alguien ha escuchado bonos verdes, ¿no? Te abren diversas puertas de negocio, ¿no? Porque como todos estamos en la política de la ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tenemos que ser ecoamigables, ¿no? De hacer negocios sostenibles. Ya se acabó todo lo que son residuos sólidos, lineales, etcétera, ¿no? Ahora es netamente ahorro energético, sostenibilidad de recursos, reutilización de materias primas, ecodiseño de productos, huella de carbono, es decir, cuánto ustedes como supervisores SOMA, por ejemplo, al trabajador tal, le dice, ¿sabes qué? Quiero, por ejemplo, yo me voy a, por ejemplo, de acá a 3 horas me voy a Huachipa. Mi trabajo está en Huachipa y vivo en Santa Anita. Santa Anita, Huachipa, ya 2 horas. Ida y vuelta, ya. Oye, ¿cuánto de carbono estás consumiendo? ¿Cuánto de dióxido de carbono estás emitiendo a la atmósfera? Hay una contabilización de dióxido de carbono, ¿no? Y en cuánto tú estás perjudicando el medio ambiente también al movilizarte, hasta al comer tus productos de comida. Un tarro de leche, ¿cuánto de agua estás desperdiciando en el consumo? ¿Cuántos litros de agua se hace por tarro de leche? Lo pueden analizar, hay metodologías. También está en el portal de sostenibilidad en Internet, en Google. ¿Cuánto de agua se desperdicia al hacer 1 kilo de carne, al hacer un tarro de leche, al hacer hasta tu ropa? ¿Cuánto de agua, cuánto de energía, cuánto de lo que aplica el sistema energético, hasta de luz, ¿no? Entonces vemos que todo ya está cambiando, ¿no? Y un supervisor netamente tiene que estar ya a la vanguardia de los riesgos asociados a todas estas disrupciones tecnológicas que están viendo, ¿no? Y como agentes ocupacionales, agentes ambientales y toda la movida de medio ambiente que está viendo como ustedes supervisores SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿Okay? Ahora bien, ya sabemos para qué realizar monitoreos ocupacionales, ¿no? Primero, para que el trabajador utilice bien los equipos de protección personal, porque sin un informe netamente que te diga que, obviamente, el ruido es tan alto que te puede dañar el sistema auditivo, tú no vas a utilizar un equipo de protección personal. Entonces, lo primero es importante de ello, realizar monitoreos ocupacionales para que las personas tengan conciencia a riesgos que están expuestos y verificar la eficacia de las acciones implementadas a fin de reducir los niveles de riesgo, ¿no? O sea, reducir netamente todo el nivel de riesgo que puede afectarte a tener una enfermedad ocupacional a la larga de un colaborador, ¿no? Dos cosas, utilizar bien, hacer una medida disuasiva para utilizar bien los CPPs adecuados del colaborador y también para reducir los niveles de riesgo para evitar lo que son enfermedades ocupacionales, ¿no? Netamente en toda esa línea, ¿ok? Ahora bien, la siguiente diapositiva me va a hablar sobre las partes principales del monitoreo ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son las partes principales? Primero es que debemos de conocer lo que son el objetivo dentro de ello, ¿no? El objetivo que es tan importante dentro del tema de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Primero es conocer, por ejemplo, los niveles de exposición a lo que están expuestos los servidores de distintas áreas y hacer seguimiento de los riesgos para evitar afecciones a la salud de los mismos y enfermedades profesionales a largo plazo. O sea, primero tiene que ver tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo si vas a medir qué? ¿Niveles de exposición de qué? ¿De qué tipo de materia estás envuelto? ¿Qué tipo de agentes ocupacionales, no? Primero es distinguir qué agentes ocupacionales están relacionados con mis colaboradores, ¿no? Es el nivel, los niveles de exposición a lo que están expuestos los servidores de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, área de metalmecánica, ¿qué agentes ocupacionales están expuestos? Área de barrido, ¿qué agentes ocupacionales están expuestos? Y de acuerdo a ello, trazar un plan de muestreo ocupacional referente a ello, ¿no? A ver, le dejo el alcance para que si alguien tenga conocimiento, me pueda hablar del alcance también.
a ver, un minuto, 2 minutos para que alguien me dé de alcance o si ha hecho un monitoreo ocupacional. ¿Leyeron por favor esto? Más o menos si alguien quisiera intervenir, de repente han hecho un monitoreo ocupacional y ven el tipo de alcance que ustedes están dando dentro del monitoreo ocupacional. Bueno, también esto forma parte de ustedes, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando nosotros también, lo que es hacemos monitoreo, ¿no? Monitoreos ambientales, ocupacionales y minería, ¿no? Hacemos también diferentes industrias, por ejemplo, y parte de ello delimitamos el alcance. A veces las empresas nos dicen, ingeniero tal, delimíteme el alcance, por favor, que yo no sé delimitar muy bien para mi empresa. Entonces vemos, o sea, el alcance, ¿qué cosa es? Es la aplicación de un plan, primero, ¿no? Para el monitoreo. Por ejemplo, ¿tú qué quieres? Tipo de ruido, iluminación, riesgo ergonómico, psicosocial, etcétera. O sea, no sabemos qué tipo de alcance de acuerdo a tu objetivo, ¿no? Y tu objetivo es ver las distintas áreas que va a estar un colaborador expuesto, por ejemplo, ¿no? Metalmecánica, qué tipo de agentes ocupacionales está expuesto, ¿no? Físico-químicos, químicos, ergonómicos, etcétera, y de ahí delimitar lo que es un alcance. Un alcance es, en este plan de monitoreo ocupacional, vamos a hacer que monitoreo de ruido, de acuerdo a los objetivos, monitoreo de iluminación, de repente hay baja iluminación en las oficinas y está teniendo consecuencias de, obviamente, pérdida de las visiones, agotamiento visual, fatiga, etcétera. Riesgo ergonómico, de repente los operarios hacen acciones rutinarias y cargan mal un equipo de trabajo, digamos, con la columna vertebral y no con las piernas, psicosociales, si hay agotamiento, obviamente, profesional, por hora de trabajo, etc. Entonces, eso vemos el alcance, ¿no? Delimitar, obviamente, nuestro plan de trabajo, que es nuestra chamba, ¿no? ¿Qué tipo de monitoreo? De acuerdo a los agentes ocupacionales que encontremos dentro de las áreas que ustedes quieren hacer el monitoreo ocupacional, ¿ok? Dentro de ello se encuentra el marco legal. El marco legal está en la ley 29783 o bien la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esta ley, también tenemos la número 30-222 o ley que modifica la ley de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el decreto supremo 005-2012-TR o el reglamento de la ley 29783 en materia de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos los decretos supremos 006-2014 donde me modifica el reglamento de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También tenemos el decreto supremo 010-2014, donde me aprueba las normas complementarias para la adecuada aplicación de la única disposición complementaria transitoria de la ley 30-222. Y tenemos la resolución ministerial 375-2008-TR, que es, ojo, la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, una normativa muy importante dentro de toda esa normativa de la ley del teletrabajo, ¿no? Incluso de la ley 31572 en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde me ven, obviamente, también la norma técnica peruana, ¿no? La NTP ISO 962 de 2010, en acústica, por ejemplo, para ruido, y determinación de la exposición a ruido laboral, ¿no? Hay métodos de ingeniería asociadas a ello. Entonces, dentro de esta resolución ministerial 375-2008-TR, no sé si la coordinadora, no le he pasado esta resolución ministerial que las puedo pasar ahora, ya les pasé lo que es registro, si no me equivoco, a registros asociados a registros obligatorios en lo que es SOMA, ahora les puedo pasar la resolución ministerial 375-2008, donde vamos a ver la norma básica de ergonomía, ¿no? Y procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, ¿no? Ahora que es tanto el teletrabajo y tantos colaboradores ya pasaron esa modalidad, ¿no? Ahora ya no es netamente trabajamos de la oficina, sino las oficinas, netamente de empresas grandes, ya están, obviamente, pensando en el tema de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental, ¿no? Ya no quieren
sufrir las consecuencias. De repente el Congreso va a editar normativas ya de aquí a un tiempito en materia de multas, incluso para empresas que sobrepasan los valores de dióxido de carbono, ¿no? De repente empresas que no son ecoamigables obviamente con el medio ambiente. Entonces, ahí se está viendo nuevas movidas, ¿no? Y en el tema del teletrabajo, esta normativa sí es básica, ¿no? De ergonomía, de procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, porque es la normativa que más se está utilizando para ver el tema del teletrabajo, ¿no? Trabajadores, obviamente, que ya comienzan a ya no querer, por contrato de trabajo, ir a movilizarse a las labores donde antes hacían. ¿Por qué? Porque pierden, ¿qué? Tiempo, pierden, por ejemplo, horas que pueden estar con sus hijos, estudiando de repente, y ¿por qué no? Pueden buscar la justificación, obviamente, claro, está establecida, ¿no? Y de grado de importancia en no contaminar más, ¿no? Que es a lo que la empresa también se va a abocar como visión, ¿no? Dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ahora bien, ya que tenemos la normativa asociada, tenemos un ejemplo práctico de lo que es monitoreo ocupacional, ¿no? Primero, esto se estableció dentro de lo que es la IRTP, Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, ¿no? Y acá vemos un informe, un plan de monitoreo de agentes ocupacionales. Este fue en el año 2022 y tenemos así, ¿no? Se presenta un plan de monitoreo de agentes ocupacionales, se pone el año y lo que es el código y lo que es las siglas de la empresa, ¿no? Ahora, ¿qué debes saber, no? Por ejemplo, este es lo que te puede mostrar, obviamente, un plan de monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? O sea, netamente te brinda las posibilidades de ver cuáles son las partes de un monitoreo ocupacional, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado algunas partes donde me pidieron de plan de monitoreo o quisieran un plan de monitoreo ocupacional, digamos, dependiendo del rubro donde ustedes estén, ¿no? O me lo pueden dejar indicado, ¿no? De repente ustedes quieren implementar un plan de monitoreo ocupacional, ¿no? Están en la chamba de lo que es parte de consultoría o de repente de su empresa y quieren saber más del asunto, pueden escribirme ahí en el inbox y decir qué tipo de plan de monitoreo de agentes ocupacionales quieren por rubro, ¿no? De repente que tengo una data de las diferentes consultorías que he hecho, ¿no? Y puedan ustedes, les pueda pasar esa información un aporte valioso, ¿no? Por ejemplo, ahorita no sé si ven Oscar Gasco. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Levantaste la mano. Bueno, una mano levantada. Bueno, acá tenemos lo que es el plan de monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? Vemos, acá tenemos como objetivo, ¿no? Primero el objetivo, conocer los niveles de exposición a lo que están expuestos los servidores de las distintas áreas y hacer lo que es el seguimiento de los riesgos para evitar afecciones a la salud, ¿no? Ese sería el objetivo que busca hacer un plan de monitoreo. Ojo, ¿ah? Es el objetivo para cualquier plan de monitoreo. Cuidar, obviamente, y prevenir y hacer el seguimiento de los riesgos asociados para evitar que enfermedades, afecciones a la salud, etcétera. El alcance viene a ser qué tipo de monitoreo ocupacional tú vas a hacer, ya, de tu empresa, ¿ok? Monitoreo que de ruido, iluminación, riesgos ergonómicos y psicosocial en este caso, ¿no? Va a ser 3, 4, 5 matrices que le hice. Matricial, 5 matrices, ¿ok? Tenemos el marco legal asociado, como le dije anteriormente, se pone el sustento, donde ustedes van a sacar todos los acápites de la normativa para poder sustentar su chamba con los equipos de monitoreo ocupacional como supervisores. Ahora bien, tenemos después las definiciones, que es un tema muy interesante también, porque aquello que no sabemos nosotros expresarnos o digamos en el campo de trabajo o leer informes, por ejemplo, no sabemos qué son agentes ocupacionales, recién lo estamos aprendiendo, no sabemos qué es iluminación industrial, de repente leemos un informe, ni siquiera sabemos qué es una iluminación industrial, si de repente nosotros como colaboradores estamos expuestos a una baja iluminación y que tanto puede afectar, digamos, a nuestras facultades, no sabemos, tenemos que saber definiciones básicas. Entonces, en este ítem, en el cuarto punto, se encuentran las definiciones asociadas a tu plan de muestreo de agentes ocupacionales, ¿no?
agentes ocupacionales, ruido, iluminación, la iluminación industrial, luminaria, lux. ¿Qué es lux? Es una unidad de medida del sistema métrico para poder cuantificar los niveles de iluminación que se da. ¿Y qué es ergonomía también, ¿no? Llamada también ingeniería humana, ¿no? Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el servidor, máquina y el ambiente de trabajo con el fin de tener los puestos de trabajo y ambientes saludables, ¿no? Dependiendo de las capacidades y limitaciones de los servidores, ¿no? También tenemos lo que son factores de riesgo y ergonómico. Entonces, al conocer las definiciones vamos a tener una mayor cancha, pues en saber leer informes, saber emitir informes, ¿no? Y saber cómo a nuestro criterio podernos evaluar correctamente al equipo de trabajo. También tenemos en punto 5, que son puntos globales o generales dentro de un plan de monitoreo ocupacional, las responsabilidades, ojo, ¿no? Acá se pone la responsabilidad de tu empresa, ¿no? En este caso es el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, y se pone como responsabilidad, según la normativa del artículo 56, es garantizar el cumplimiento de las acciones de la realización del monitoreo de agentes ocupacionales destinados ¿a qué? A promover un área de trabajo seguro. O sea, condiciones seguras de trabajo en el colaborador, ¿no? No es acto seguro, sino son condiciones seguras, un trabajo o área de trabajo seguro, ¿ok? También tenemos como responsabilidades brindar el equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Elaborar e implementar el presente plan de monitoreo de agentes ocupacionales y hacer la coordinación de la realización del monitoreo de agentes ocupacionales dentro de la institución, ¿no? Con un especialista dentro del área. También tenemos lo que son servidores, que es colaborar con el técnico de monitoreo de la empresa especialista para la adecuada realización de la chamba. Y una empresa especialista, que es una empresa externa, especializada en la realización de monitoreo de agentes ocupacionales, quien tendrá a su cargo lo que es la ejecución del monitoreo de agentes a la norma vigente, ¿no? Y tenemos lo que es el programa monitoreo de agentes ocupacionales, tanto del monitoreo de agentes físicos, ¿no? De monitoreo de iluminación, ¿no? Y cada uno, ojo, de los monitoreos que están asociados a ello, monitoreo de iluminación, monitoreo de calidad de ruido, tiene que tener también dentro de ellos, si ustedes van a implementar este plan, objetivo de por qué se hace monitoreo de iluminación y qué tipo de metodología asociada hay a cada tipo de monitoreo, ¿no? También no sé si la tengan, la puedo también poder adjuntarla para que ustedes tengan la capacidad de poder estudiarla y analizarla y poder contrarrestar o comparar según el estudio que ustedes están haciendo. Hay diferentes tipos de metodologías según la organización que lo haga, ¿ok? En este caso, monitores de iluminación, los objetivos son el medir los actuales niveles de iluminación existentes en puestos y áreas de trabajo, o sea, la iluminación, la luz que te da, ¿no? Para poder trabajar y comparar los resultados obtenidos con los niveles mínimos requeridos por las normas. La normativa te dice, ojo, para que tú trabajes en cierto campo tienes que tener una cierta iluminación, ¿no? No llega a cuánto de nivel o de fase estás de ello y qué problema te puede acontecer a la larga. ¿Qué metodología utilizan para manejar los luxómetros, que son equipos que te miden la iluminación, equipos chicos? No, acá está, por ejemplo, el equipo utiliza luxómetros, ¿no? Que es algo digital, ¿no? Que transforma la energía luminosa en energía eléctrica y obviamente ve la medida en lux, ¿no? Acá tenemos que brindar cómo funciona el equipo, ¿no? Eso se encuentra dentro de la metodología que estamos utilizando y nosotros nos amparamos en la norma mexicana al carecer de normativa en el caso peruano, ¿ok? Nos amparamos en normativa mexicana que ha dado buenos frutos. Ahora bien, tenemos que establecer los puntos de monitoreo, también de iluminación. Ojo, acá puntos de monitoreo están de acuerdo a las empresas que nosotros, a la empresa y a las sedes que vamos a hacer. De repente la empresa tiene como 20 oficinas y tenemos que hacer el monitoreo de las 20 oficinas. Entonces, tenemos que ver acá el usómetro en cuántos puntos vamos a hacerlo, ¿ok? Ahora bien, también tenemos lo que son monitoreo de ruido. En monitoreo de ruido tenemos evaluar y determinar el nivel de presión sonora continua equivalente y la dosis de ruido en los puestos y áreas determinadas. Acá vemos un tema muy importante. Acá no se habla de exposición, se habla de dosis. ¿Ya? En lo que es ambiental se habla a veces más de exposición que de dosis. ¿Ya? Dosis lo hace porque está de acuerdo o interactuando con el colaborador en el puesto de trabajo. ¿Cuánta dosis
de lo que es de un ruido tan alto en decibeles, va a causarte ciertas enfermedades de acuerdo a los puestos de trabajo y a las áreas que tú estés en chamba, ¿ok? Y es proponer como objetivo acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora, ¿no? Acciones correctivas, ¿qué cosa es? Por ejemplo, monitoreo de ruido. De repente el área de laboratorio genera mucho ruido, los colaboradores están expuestos a ello, a la larga van a tener enfermedades según la normativa que ve lo que es según el sonómetro, ¿no? Debidamente calibrado obviamente por INACAL, lo va a ver, y según la NTP, la ISO 9612-2010, que ve la acústica y te va a dar los parámetros del nivel aceptable que está en lo que es calidad de ruido, ¿no? Hay niveles por debajo, aceptables y no aceptables, ¿ok? Ahora bien, ¿qué medidas de acciones correctivas pueden haber? Por ejemplo, el uso de paneles de ruido, que te separen los ruidos, obviamente, de un lugar a otro, para que tus colaboradores no estén expuestos a tanto estrés, ¿no? De repente, acciones preventivas, que tanto me prevengo con utilizar EPPs adecuados, y qué tipo de oportunidades de mejora habrán, ¿no? Quizás utilizar otros equipos, ya vamos acá en un tema de rediseño de equipos de repente equipos en desuso, ya equipos que están en mal estado, generen mucho ruido, etcétera, etcétera. Y la metodología que es básica, ¿no? Si la metodología peruana está, ojo, ingresarla. Si está otra metodología, asociarla. Generalmente metodología mexicana, que nos guiamos bastante en hacer monitoreo por la metodología mexicana, incluso también en lo que es calidad de suelo, ¿no? Matriz de suelo, ¿no? Pero en este caso no hay un monitoreo de suelo, netamente acá, efectos que hay más que todo en lo que es la parte ambiental, ¿no? Y vemos que el sonómetro es un equipo chico que va en un trípode, ¿no? Y cuya unidad de medida son decibeles. ¿Cuántos decibeles de que va a captar el ruido dentro de un área de trabajo, ¿no? 80 decibeles ya es muy alto, 90 extremadamente y 100 ya sobrevuela, ¿no? Es muy alto, ¿no? Y un total de 20 puntos de monitoreo de ruido, ¿no? Eso va de acuerdo a la metodología que te indica, ¿no? De acuerdo a la metodología te puede indicar, oye, ojo, ¿sabes qué? Acá se requieren 20 puntos y también de acuerdo a la experiencia, claro está, del supervisor, ¿no? El supervisor somos, obviamente, va a ver cómo el especialista de monitoreo de ruido ocupacional va a poner los equipos y todo, y un supervisor SOMA tiene que estar al tanto a qué riesgos va a estar expuesto. De repente usan una metodología tal, utilizan ciertos químicos y tiene que ya el supervisor SOMA pedir, obviamente, a qué tipo de expuestos químicos o de compuestos químicos tú vas a estar expuesto. No, por ejemplo, en temas de lo que es minería, en temas de retail o manufactura, hay inspectores de calidad ambiental que le dicen o medio ambiente que van a auditar, por ejemplo, a diversas empresas, inclusive hasta lo que es por ejemplo, hacen calidad ambiental de aire, van con equipos de trabajo netamente ambiental, les digo, pero cómo se relaciona con el inspector SOMA, con el supervisor SOMA, y tienen, por ejemplo, hacen un tren de muestreo, ¿no? Son diversos químicos que se colocan, obviamente de material inflamable, me parece algunos, y son netamente tóxicos, ¿no? Dentro de estos equipos de trabajo que te van a leer la cantidad de hidrocarburos que hay en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si cae una botella de este químico en una oficina de 50 trabajadores, ¿no? Donde está todo cerrado, ¿no? Entonces, un colaborador, un supervisor SOMA tiene que estar al tanto de qué medidas de seguridad él va a implementar y qué protocolos de seguridad va a implementar en forma de evacuación, en formas de si los colaboradores tienen su charla de 5 minutos debido a las sustancias químicas que están llevando, ¿no? Y proponer acciones correctivas si es que pasa alguna desviación dentro del protocolo o dentro del monitoreo de ruido. Entonces tenemos que estar en la chamba todo, ¿no? Velar porque tenga arnés, porque tenga el uso de ciertos químicos que estén según la normativa, y todo tiene que estar obviamente dentro del plan de trabajo, ¿no? Dentro del cronómetro de trabajo. Ahora bien, también tenemos lo que es el monitoreo de estrés térmico. El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor o frío a lo que los servidores están expuestos, ¿no? Dentro del lugar de trabajo, ¿no? También, bueno, es una normativa, bueno, que no utilizamos mucho, pero en este caso peruano también, ¿no? El monitoreo de CO2 sí, obviamente verifica la carga neta de dióxido de carbono a lo que están expuestos, ¿no? Y obviamente, y que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, ¿no? O sea, están expuestos a,
a un intercambio normal de aire o de repente están saturados de dióxido de carbono que te da sueño, no hay una buena ventilación, se hace un monitoreo de dióxido de carbono. Ustedes como colaboradores tienen que saber de antemano si están expuestos a una cantidad de CO2 que es más alta de los estándares o de las metodologías que ustedes van a aplicar de acuerdo a los equipos, ¿no? Y hacen varios puntos de muestreo el especialista para ver de qué forma el empleador va a hacerse cargo de si se presentan observaciones o no, ¿no? De repente hay equipos que te rastrean que están por arriba el dióxido de carbono en ciertas empresas, en ciertos laboratorios, y lo que va a hacer es pedir medidas correctivas o correcciones relacionadas para poder subsanar ello. Es por ello que es tan importante los informes, ¿no? Los informes en materia de seguridad, salud ocupacional, ¿no? Y medio ambiente. También tenemos monitoreo de agentes biológicos, ¿no? Monitoreo de agentes ergonómicos, ¿no? El monitoreo de riesgos disergonómicos, que todo supervisor SOMA tiene que evaluarlo también, ¿no? Porque el objetivo es establecer los parámetros que van a permitir la adaptación de las condiciones de trabajo o las características físicas y mentales de los servidores, pero con el fin de proporcionar ¿qué? Bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, ¿no? Obviamente, porque un colaborador que tenga condiciones de trabajo, o sea, netamente que no cuiden su físico, sus capacidades mentales, que estén bajo estrés, no van a desempeñar con eficacia y eficiencia un buen desempeño laboral, ¿no? Y lo que se busca es contribuir y o reducir la incidencia y severidad de los desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplo, relacionados con el trabajo en los puestos evaluados. También, obviamente, ¿no? Si levantan peso, obviamente ven de qué manera pueden disminuir los posibles accidentes o incidentes peligrosos que traen a colación ellos. Ahora bien, las metodologías asociadas a ello se encuentran dentro de la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos y ergonómicos, la resolución ministerial 305/2008-TR. Si no la tiene, me dicen al toque para mandarle el formato y la descarga a la señorita coordinadora, por favor. Y también tenemos los métodos asociados a ellos, ¿no? Que no para ser demasiado larga, por motivo de tiempo. También tenemos lo que son monitoreos de agentes psicosociales, ¿no? En lo que respecta a agentes psicosociales, tenemos que son aquellas condiciones que se van a encontrar en una situación laboral y están directamente relacionadas con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que tienen la capacidad para afectar tanto el bienestar o la salud del servidor, ¿no? Por ejemplo, liderado por un psicólogo ocupacional netamente, si en caso, por ejemplo, tienen médicos, enfermeros que están bajo estrés, que tienen altas horas de trabajo en las madrugadas, en las noches, cuidando personal, operando, se encuentran expuestos a un alto grado de estrés, mucho más que trabajadores de promedio, porque no están, obviamente, en horas de la vigilia, no están en horas, obviamente, que tienen que dormir, pero por este caso de la chamba, del trabajo que tienen, de hacer guardia, están expuestos a diferentes agentes psicosociales. Se establecen qué puntos son los puntos álgidos de ello y se van a tomar las medidas correctivas asociadas. Dentro de ello se encuentra el programa, ¿no? El programa es un programa anual de seguridad en el trabajo donde se va a tipificar y se van a registrar también los monitoreos de agentes ocupacionales, ¿no? Se deben registrar mediante formatos también, adjuntándole dentro de este informe lo que la empresa consultora ya ha evaluado, ¿no? Los resultados finales de todos los al alcance de los diferentes tipos o matrices de monitoreos ocupacionales relacionados, tanto monitoreo de ruido, luminiscencia, calidad de aire, psicosociales, biológicos y diversos agentes adicionales, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a ver la otra pestaña, por favor, un ratito. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora, ya que se quedó claro ese manual, les puedo pasar también ese manual donde tipifica todo el orden donde está establecido, obviamente, todo lo que tiene que llevar un informe de un plan de monitoreo de agentes ocupacionales, ¿ya? Él se encuentra para varias industrias, para cada empresa tiene un plan de monitoreo diferente, ¿no? Obviamente, esta empresa es radio y televisión, ¿no? En este caso, es diferente a una empresa minera, es diferente a una empresa de hidrocarburos, es diferente a una empresa de, por ejemplo, puede ser una empresa de transporte, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, ¿qué debes saber? Lo que debes saber sobre lo que es el monitoreo ocupacional. Primero, que es importante
realizar el monitoreo de agentes ocupacionales, y estos son los motivos. Que la ley 29783 te va a exigir que se realicen los monitoreos ocupacionales, ¿no? Te va a exigir primero la ley. Segundo, no van a realizar monitoreos ocupacionales. No realizar monitoreos ocupacionales va a ser una falta que es sancionable por la SUNAFIL. Ojo, esa SUNAFIL te va a multar de 6.000 hasta 114.000 soles de multa. También, los monitoreos ocupacionales deben de realizarse con frecuencia en las empresas del sector público y o privado, porque son obviamente los que tienen un sindicato fuerte, ¿ok? Son susceptibles a diversas sanciones, ojo. También los monitoreos ocupacionales se realizan para evaluar los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Oye, es muy importante porque en los monitoreos ocupacionales a veces no sabemos por qué se realizan. Y es de acuerdo a nuestro liderazgo en seguridad y salud ocupacional que debemos nosotros proteger a nuestro equipo de colaboradores y ver qué agentes ocupacionales ellos van a estar expuestos según su oficio. Y ver nuestro alcance, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de agentes están expuestos y qué tipo de monitoreo yo tengo que contratar dentro de mi alcance para que emitan un informe y poder minimizar lo que son enfermedades ocupacionales en un tiempo dado? Ahora bien, los monitoreos ocupacionales se van a realizar de acuerdo a un programa de monitoreo, ¿no? Un plan de muestreo o un programa de monitoreo que es por año, de repente, semestral. En este caso hay diferentes monitoreos semestrales, bimestrales, anuales, etc. El registro de los monitoreos ocupacionales forma parte de los documentos obligatorios que toda empresa debe tener, ¿no? Obviamente, como parte de los formatos que yo he mandado, se encuentran los formatos o registros obligatorios, ¿no? Son registros de los monitoreos ocupacionales, obviamente, netamente obligatorios que debe tener. Por ejemplo, una empresa va, SUNAFIL va, y dice, SUNAFIL, ¿sabes qué? Yo voy a esta empresa y lo que te pido, SUNAFIL, te pido, mira, ese trabajador ha salido con una enfermedad ocupacional. Muéstrame tus registros obligatorios de todos los informes de monitoreo ocupacional que tú has hecho en tu empresa. ¿Y cuál es tu cronograma? ¿Semestral, bimestral o manual? Ojo, te cae multa, 6.000, 114.000, enfermedad, indemnización incluso. Ojo, acá muy presente el tema de los registros obligatorios, que parte de la normativa de la 29783 te piden que tengas un registro de todos los informes de monitoreo ocupacional que debes tener dentro de un plan de muestreo ocupacional. ¿Ok? Ese es un tema muy, pero muy importante en la SUNAFIL. Ahora bien, ¿qué pasa si en la SUNAFIL, si una empresa no realiza un monitoreo ocupacional? No realizar el monitoreo ocupacional puede conllevar a que una empresa no conozca si excede o no los límites permisibles. Primero. Y esto trae a colación que enfermedades ocupacionales. El colaborador no va a saber a qué está expuesto porque no hay ningún informe de monitoreo ocupacional. También, ¿qué cosa causa? De acuerdo a lo establecido por la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, exceder en los límites de exposición de los colaboradores a los agentes contaminantes es considerado como una falta muy, pero muy grave, la cual puede conllevar a sanciones drásticas. Miren, SUNAFIL dice exceder los límites de exposición a los trabajadores. Obviamente que sí, por una falta drástica y grave. ¿Por qué? Porque miren, en realidad, según diversas encuestas, ¿no? Si bien hay un compromiso por parte de los colaboradores de una empresa, y según la encuesta Gallup Internacional, no sé si les he dicho al comienzo de las clases, lo que ha estudiado a todos los países casi de América Latina, y cerca de un 26% son los que se comprometen en materia de seguridad y salud de trabajo, y cerca del 74% no son comprometidos. Ojo, este 74% de no comprometidos en una empresa, incluso que no están comprometidos en una empresa, o sea, no van a comprometerse en capacitación, les va a llegar, no van a ponerse implementos de seguridad EPPs adecuados, no van a querer saber su IPRC, les va a importar la contaminación, etcétera. Además de ello, van a estar con una condición insegura, infraestructura en mal estado, de repente no hacen informes de monitoreo ocupacional. Imagínense qué enfermedades ocupacionales van a traer como secuela a esos colaboradores. Imagínense el grado de enfermedades, y en este caso, si la SUNAFIL hace una falta, hace o va a denunciar ahí, pucha, hace una denuncia de SUNAFIL, falta muy grave, hasta pueden cerrar la empresa,
por ocasionar una enfermedad ocupacional gravísima, obviamente, ¿no? Asimismo, el no realizar el monitoreo ocupacional conlleva a que una empresa no tenga su registro de ejecución. Un documento que es considerado como obligatorio para la ley 29.183 y de acuerdo a la SUNAFIL no contar con alguno de los documentos obligatorios exigidos por la normativa nacional es considerado como una falta grave, ¿no? Obviamente, no contar con un registro obligatorio que es parte del monitoreo ocupacional se va a considerar una falta grave, ¿ok? No se va a considerar una falta leve, sino una falta grave por el acápite que les he dicho, que va a causar enfermedades ocupacionales de gran calibre y que va a, digamos, a ocasionar que la empresa obviamente tenga mayor repercusión en la rentabilidad, obviamente que constituya renuncia de personal, obviamente que clientes no estén obviamente ya en la empresa, una mala reputación en la empresa asociada a ella y un pésimo obviamente liderazgo por parte de los colaboradores de la organización, ¿ok? Esos son temas que es una FIL entra a tallar netamente y es parte tan medular y tan importante de los monitoreos ocupacionales que es casi como de las columnas vertebrales, como el I+C de una organización. Si no conocemos tampoco un I+C, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles dentro del esquema de mi organización, tampoco vamos a saber, por ejemplo, a qué riesgos vamos a estar expuestos y no hacer monitoreos ocupacionales. No saben ni siquiera qué agentes ocupacionales vamos a estar expuestos. Ahora bien, el reforzamiento de términos que se va a evaluar en el monitoreo ocupacional vienen a ser: las actividades de monitoreo ocupacional abarcan desde la evaluación de lo que es de agentes químicos, perdón, agentes físicos, químicos, agentes biológicos y agentes disergonómicos y psicosociales. Eso que le quede muy en claro, por favor, haciendo un feedback, un recuento sobre usted como supervisor de SOMA, todo lo que las definiciones que les he dado, la normativa que les he dado y los formatos que le voy a pasar, ustedes van a estar ya en un grado de optimización de acuerdo al conocimiento, ya referido a lo que es netamente trazar un grado de cultura preventiva dentro de una organización, porque acá se va a ver mucho lo que no se ve mucho en cursos SOMA, ¿no? Los agentes ocupacionales, ¿no? No sabemos qué es un monitoreo ocupacional, qué es un agente ocupacional, qué es un programa ocupacional. No sabemos incluso el tema que le he mostrado, un plan de muestreo. No saben cuáles son los acápites para un plan de muestreo. No se hacen definiciones, por qué se hacen definiciones, cuál es el alcance, por qué se fija un objetivo, cuántos tipos de metodología hay dentro de los monitoreos ocupacionales, ¿no? Según las resoluciones, qué tipo de metodología utiliza y qué tanto un supervisor SOMA tiene que ser al alcance de ello para ocuparse como líder y tener un valor agregado dentro de una organización, ¿no? Para verificar que se van a desarrollar muy bien dentro de la normativa del artículo 56 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo referida a monitoreos ocupacionales, ¿no? ¿Y cuál sería la responsabilidad también de ellos en velar por ello? Es por eso que se hace factible, obviamente, repasar, inclusive diagnosticar antes de entrar a implementar la normativa en una empresa, qué tanto perfil tiene esa empresa en el campo de lo que es monitoreo ocupacional. Mira, o sea, para entrar a una empresa a auditar, ¿no? Pedimos indicadores, ¿no? Ojo, indicadores sí, al toque, porque no podemos ir evidencia a cada rato registros, ¿no? Pero también pedimos lo que es monitoreo ocupacional, ¿no? Porque el monitoreo ocupacional es el diagnóstico que se le da, obviamente, para resguardar la salud del colaborador. Si en este caso la empresa no tiene informes, no sabemos qué le pasa al colaborador en riesgo, ¿no? O sea, no sabemos qué enfermedad va a tener a lo largo del tiempo. Incluso son irreversibles algunas enfermedades. Es por ello que es un pilar fundamental dentro del I+C, el monitoreo ocupacional, ¿no? Y repasar, por favor, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, disergonómicos, psicosociales, porque ello va a estar expuesto el colaborador y ustedes como supervisor SOMA tienen que ver a qué agentes va a estar expuesto un colaborador. Porque de acuerdo al agente, ustedes van a contratar un servicio de monitoreo ocupacional, haciendo lo que es un plan de muestreo, ¿no? Y de acuerdo al informe que nos va a proveer esta empresa de consultoría de monitoreo ocupacional, vamos a ver qué tantas correcciones, qué tantas capacitaciones vamos a dar a los colaboradores
para que de alguna forma baje el índice o los porcentajes de enfermedades ocupacionales dentro de los rubros más importantes de las industrias, ¿no? Inclusive los riesgos asociados a ello, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cuáles son los riesgos asociados a ellos, qué tipo de empresas están asociadas a ello, qué grado de contaminación les va a afectar, ¿no? Entonces es ahí nuestro papel, nuestra chamba, como obviamente gerentes, como supervisores, como jefes de la parte de seguridad, salud del trabajo y medio ambiente, ¿ok? Vamos a ver esto, por favor, chicos, qué son tipos de agentes, definiciones. Y le voy a pasar también lo que es el plan de muestreo, ¿no? El plan de muestreo de monitoreo ocupacional, que obviamente el plan de muestreo lo hace en diversos rubros, con diferente normativa, ojo, que sustenta, obviamente, el alcance que van a hacer cada rubro de cada empresa. Por ejemplo, para lo que es una cementera, el alcance no va a ser lo mismo, o los monitoreos que no va a ser lo mismo que para una empresa de banco, ¿no? Que el de la banca, ¿no? La banca tiene, por ejemplo, más factores disergonómicos que la empresa minera, porque la minera está expuesta a minerales, ¿no? Lo que no sucede con otras empresas, inclusive como Saga Falabella, Ripley, etcétera, que tienen otro grado, otro business, ¿no? Otro negocio relacionado a ello, y se requiere, obviamente, diferentes monitoreos ocupacionales. Por ejemplo, el uso del luxómetro, ¿no? La luz que les da a cada colaborador que puede, por ejemplo, acomodar la ropa, quizás que puede hacer servicios de oficina, computadora, disergonómicos, etcétera. Ok, entonces es un punto muy fundamental y muy interesante en todo lo que es seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Ok, alumnos, no sé si tienen alguna pregunta o alguien está implementando o es líder de su organización en materia de seguridad y salud en el trabajo que quieran más información o quizás estén ahorita liderando como parte de seguridad y salud ocupacional dentro de su organización y tienen que aprender toda esta chamba, ¿no? Incluso se está uniendo mucho lo que es parte medioambiental, como le dije, en el marco de la ODS, ¿no? De la, obviamente, Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de todas estas disrupciones tecnológicas que están habiendo en el contexto peruano incluso, ¿no? Un supervisor de seguridad de salud ocupacional y medio ambiente tiene que estar a la altura de todas las innovaciones que están viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso cuando vamos a empresas a auditarlas, digamos, tienen ya implementado la ISO, por ejemplo. Y entonces muchas empresas nos dicen, pero tú vienes a auditar la 45001. Sí, le digo, pero también quiero, como parte de, obviamente, de mi experiencia profesional, también quiero saber hasta qué grado ustedes tienen implementado la normativa 9001. ¿Por qué? Porque tiene alguna relación, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la ISO 9001 ve clientes, ve la visión de la empresa estratégica dentro del negocio que está. A medida que crece los clientes, crecen también las tecnologías. Crece también, por ejemplo, el reparto de delivery, contratación de personal nuevo. ¿Y cómo contrasta esto? ¿Y cómo va a ser transversal a una política de la ISO 45001 o la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? A nivel que el supervisor de toma tiene que estar al alcance de poder trabajar con equipos que incrementan el número de clientes. Número de clientes, más colaboradores, el supervisor SOMA tiene que dictar más charlas de capacitación, tiene que dictar, obviamente, más inducciones, etcétera, etcétera. Entonces, acá vemos muy en claro el papel fundamental que tiene que tener un supervisor SOMA en materia de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la parte de medio ambiente también. O sea, es un tema prioritario y netamente importante dentro del gerenciamiento de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente relacionado a ello, ¿ok? No sé si tuvieran alguna pregunta o ustedes están dentro del gerenciamiento, son jefes, quizás están haciendo un trabajo de implementación de esta normativa de la Ley de Seguridad en el Trabajo en diversas empresas, ¿no? Que me puedan comentar algo relacionado a lo que están haciendo su chamba, cuál es su criterio de evaluación, etcétera. Oscar Gasco, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Hola Renzo, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Oscar, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que tenía problemas con mi internet. Mi pregunta es la siguiente, ¿los monitoreos son constantes, de acuerdo? Y mi otra pregunta es, visto que son varios tipos de monitoreo, ¿por cada tipo de monitoreo son distintos formatos o solamente es un formato No, no, para, no. de acuerdo a la situación? Ay, es una pregunta interesante. Mira, cuando nosotros vamos, cuando estábamos haciendo las cotizaciones, todo ello, ¿no? Hay diferentes empresas. Por ejemplo, hay empresa minera, cementeras, retail, colegios,
inclusive, ¿no? Y tú haces un plan de monitoreo ocupacional o plan de monitoreo ambiental. Son muy diferentes, ojo, Oscar. Pero eso se basa en una metodología, ¿no? En un plan de monitoreo que se encuentra en la normativa peruana, ¿no? ECA ruido, ECA aire, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que les voy a pasar es netamente en lo que conlleva en las partes, ¿ok? Definición, esa es la estructura básica. Lo que va a variar netamente son las definiciones. Ojo, la definición va a variar porque obviamente, por ejemplo, para cada monitoreo de ruido va a aplicar diferente metodología que un monitoreo de luminiscencia, de luz, ¿no? Y aparte de ello va a variar el sustento legal, el sustento normativo, porque son diferentes rubros de industrias y cada uno va a tener un dosaje de normativa asociada a ello, ¿no? Y la normativa también va a variar en el transcurso del tiempo y se van a poner nueva normativa que obviamente está siendo aprobada por el Congreso incluso y por el MINAM también, ¿no? Dentro de ello. Entonces, eso va a variar. Ah, correcto, correcto. ¿Y cuánto tiempo tiene que hacerse los monitoreos? ¿Son constantes o un monitoreo por día tiene que ser para no tener ninguna supervisión por la zona? ¿En qué tipo de monitoreo te refieres? ¿Al de aire, ruido, luxómetro, vibración? ¿Cuál? De ruido, más que todo. Ya, por ejemplo, en ruido, mira, por ejemplo, nosotros cuando hacemos monitoreo de ruido, por ejemplo, nosotros hacemos mapa de ruido, donde hacemos en cotas, hacemos por un software, primero hacemos con un equipo de ruido, ¿no? Un trípode y el sonómetro, ¿no? Dependiendo si el sonómetro es básico o interactivo, ¿no? Dependiendo de la sofisticación, ya que hay sonómetros que cuestan alrededor de 10.000 soles para arriba, ¿no? Que son sonómetros, obviamente, que el alquiler por día está bordeando los 500 soles. Es por ello que también cuando vas a campo, tú vas con un oficial de seguridad para que te acompañe. Entonces, vas y mides, por ejemplo, según metodología, cada 15 minutos. El sonómetro te reporta GPS, los decibeles de ruido, más ciertos protocolos de ruido que tiene asociado a este software, y eso se descarga en una computadora, ¿no? Y ahí te genera lo que es un mapa de ruido, donde se ven las cotas, ¿no? En función a los niveles de ruido que tenga. Por ejemplo, en una esquina llega a 80 decibeles, otro llega a 50, otro llega a 85 y te va marcando como cotas de topografía, ¿no? Y se ven en colores. Y se ven en colores, y si por ejemplo un colegio está cerca de una construcción, ese mapa de ruido va a ver de qué manera va a afectar el ruido en forma de cotas, digamos, y la propagación de ruido, qué tanto puede afectar a los estudiantes que están en un colegio, ese ruido. Y es por ello que también existe la responsabilidad social en materia de proyectos de triple impacto, por ejemplo, que se viene últimamente en temas de sostenibilidad, donde el colegio puede exigir a esta industria que como parte obviamente, de la responsabilidad social que tiene con el medio ambiente y con las demás personas, pueda poner barreras acústicas, por ejemplo, ¿no? Barreras, obviamente, que te miden según el grosor, hay paneles acústicos, por ejemplo, para poder mitigar el efecto de ruido de ciertas empresas en el colegio, por ejemplo, para que los estudiantes tengan, digamos, un mejor desarrollo, no con tanto ruido de tráfico ni nada por el estilo, ¿no? Te va a brindar ello. Ahora bien, el tema de monitoreo de ruido, se mide, por ejemplo, ruido, pues lo puedes hacer por días, según metodología. Por ejemplo, en una empresa es cada 15 minutos se coloca un punto. Puedes, por ahí, el taller mecánico, 15 minutos lo lee y te vas a otro punto. 15 minutos lo lee a otro punto, ¿me entiendes? 15 minutos. Ahora bien, si tienes un sonómetro básico, te vas a demorar más, porque es algo, o sea, el sonómetro básico te cuesta menos, pero lo trabajas con la computadora. Y tienes que hacer varias medidas, como 1 hora en un lugar específico, donde te demora más, y tú tabularlo en un cuadro Excel, en tu software, en un software de estadística, en tu computadora, donde te bajan los datos, ¿no? Donde te baja ruido equivalente, ruido máximo, ruido mínimo. Entonces, un poco más de chamba, ¿no? Y eso se define según metodología que tú apliques. Y lo que es este monitoreo de aire, sí es cada 8 horas, por ejemplo, donde dejas un equipo y solamente por las horas de chamba te va a leer todo lo que es el ambiente de tu chamba, ¿no? También el monóxido de carbono te mide todo el monóxido de carbono de tu chamba en un horario, en un horario establecido dentro de tu metodología de trabajo. ¿Ok? Así es, Oscar. Listo. Muy buenas noches con todos los alumnos. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias por su participación. Buenas noches.